Bueno, otro método o un método también muy usado para resolver los circuitos es el método de corrientes circulantes o corrientes de malla, que realmente lo que hace es reunir el método de Kirchhoff de nodos y de mallas en un solo método de mallas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este circuito. Este circuito tiene tres mallas. Pues vamos, la malla número uno. Entonces la corriente que va por la malla número uno, vamos a suponer que esta corriente circula en esta malla. Entonces la vamos a llamar I1. En la malla número 2 va a estar una corriente que circula en esta malla. Y entonces esto va a ser una corriente I2. Y si quieren, pueden pensar en una corriente I3 que envuelve todo el circuito. Pero ya esta última que estoy dibujando acá redunda, como lo habíamos visto antes, y es que entonces termina definida por las corrientes I1 e I2. Entonces, esa corriente I3 no la voy a tener en cuenta para el análisis de mallas. Recuerden que también cuando uno tiene un circuito y ese circuito tiene un número determinado de mallas, entonces va a tener un número determinado de ecuaciones menos una. La otra va a ser una suma, una resta de las demás ecuaciones. Entonces, voy a quitar esa corriente que acabamos de, o sea, esa malla que acabamos de dibujar y me va a quedar solamente con la malla uno y la malla 2. Entonces vamos a colocar, a plantear las ecuaciones de la malla uno con la corriente tal, así como la dibujamos. Y entonces nos vamos a dar cuenta, pues la fuente de voltaje está colocando el voltaje, o sea, que este es menos, este es más. Por aquí, entonces aquí lo primero que nos encontramos es menos 130 voltios. Después nos encontramos la resistencia R1. En R1 solo está pasando la corriente I1 de izquierda a derecha en el sentido de que estamos circundando la malla, o sea que más I1 por R1 y siguiendo por la malla nos encontramos la resistencia R2, pero en la resistencia R2 está I1 bajando y al mismo tiempo está I2 subiendo. Entonces la corriente total en la resistencia 2 es I1 menos I2 por la resistencia 2. Lo mismo sucede, una cosa muy parecida sucede en la resistencia R3. Entonces queda que I1 menos I2 por R3 y ya no hay más elementos. O sea, esto tiene que ser igual a cero. Entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces me queda que menos 130 voltios más R1, que es 10 kiloohmios, por R1, por I1, perdón, más R2, que es 5 kiloohmios, por I1, menos R2, que es 5 kiloohmios, por I2, más R3, que es 5 kiloohmios, por I1, menos 5 kiloohmios por I2, y esto tiene que ser igual a cero. Entonces, a ver, escribamos primero los I1, esto me queda, a ver, sumémoslos, ¿cuántos? 10 kiloohmios, los I1, más 5 kiloohmios, van 15 kiloohmios, más 20 kiloohmios, ya no hay más I1, entonces 20 kiloohmios I1, los I2
Menos 5 y menos 5 da menos 10 kiloohmios y 2 es igual, ese menos 130 lo paso al otro lado a sumar, entonces me queda más 130 voltios y tengo mi primera ecuación. Ahí podemos pues dividir y simplificar más, pero ya con esa me voy a quedar contento por ahora. Ahora vamos a mirar la malla número 2. Y entonces en la malla número 2 voy a empezar por la resistencia R4. Entonces por aquí la corriente está bajando de esta manera. Entonces es I2 por R4 más. Entonces cuando yo recorro R3, aquí tengo una corriente subiendo que es I2, pero a la vez tengo una corriente bajando que es I1. Entonces ya mi ecuación me queda más. Entonces ya es I2 menos I1, la que está contraria a cómo estoy recorriendo la malla es I1 por R3 más, va a pasar lo mismo en R2, o sea, I2 menos I1 por R2 tiene que ser igual a 0. Entonces yo ya puedo reemplazar los valores de las resistencias. Entonces esto me da que 20 kiloohmios por I2 más R3 es 5 kiloohmios. 5 kiloohmios por I2 menos 5 kiloohmios por I1 más R2 también es 5 kiloohmios. 5 kiloohmios por I2 menos 5 kiloohmios por I1 es igual a 0. Sumemos los I2, entonces me queda 20 más 5, 25 más 5, 30. 30 kiloohmios de I2 menos 5, 10 kiloohmios de I1 es igual a 0. Lo que quiere decir pues que 30 kiloohmios de I2 es igual a 10 kiloohmios de I1 o que 3 veces la corriente de I2 es igual a I1 y tengo mi segunda ecuación. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar esa ecuación 2 en 1. Entonces escribamos 2 en 1 y con eso vamos a poder calcular el valor de la corriente. O sea que esto me va a dar 20 kiloohmios que multiplica I1, pero I1 es 3 veces I2 menos 10 kiloohmios que multiplica a I2 y esto tiene que ser igual a 130 voltios. 20 kiloohmios por 3 da 60 kiloohmios I2 menos 10 kiloohmios I2 es igual a 130 voltios. Esto daría 50 kiloohmios I2 es igual a 130 voltios, lo que quiere decir que la corriente 2 es igual a 130 voltios dividido 50 kiloohmios o 50.000 ohmios. Lo que quiere decir que eso da 130 dividido 50.000 da 2.6 por 10 a la menos 3 amperios. 2.6 o de una vez 2.6 miliamperios. Y como tengo I2 calculado,
ya puedo calcular de una vez I1. I1, recuerden que es 3 veces I2. Entonces, I1 es 2.6 por 3, da 7.8 miliamperios. Entonces, esto me da 7.8 miliamperios. Entonces, ahora ya puedo saber los voltajes y las corrientes en todo el circuito. Entonces, vamos a mirarlo, vamos a dibujarlo. Entonces, miremos una cosa. Bueno, por aquí solamente, en esta resistencia solamente pasa I1. O sea que la corriente que pasa por esta resistencia es igual a 7.8 miliamperios. Pero la corriente que pasa por acá, por la resistencia R2 y R3, es I1 menos I2. O sea, es 7.8 menos 2.6. Y eso me va a dar una corriente de 5.2 miliamperios. O sea, por aquí pasa una corriente de 5.2. Pues la corriente que pasa por acá es 5.2 miliamperios. Y la corriente que pasa por aquí, pues es I2, o sea que solamente es 2.6 miliamperios. Llamemos esta una I' y esta una I segunda. Y entonces fijémonos en este nodo. Es fácil ver que I es igual a I' más I segunda, o sea, está cumpliendo la regla de los nodos. Y si miramos los voltajes, pues el voltaje que cae en R1 es 7.8 miliamperios por 10 kiloohmios, va a dar 78 voltios, o sea, este es el voltaje que cae en R1. El voltaje que cae en R2, por acá que no me quede el voltaje que cae en R2, es 5 kiloohmios por 5.2 miliamperios. Y eso me da 26 voltios. O sea que el voltaje que cae en R3 también es igual a 26 voltios. Y es fácil de ver que 78 en la malla 1, o sea, en la que tiene la corriente I1, es fácil de ver que 78 voltios más 26 voltios más 26 voltios da 130 y 130 menos 130 da 0. O sea que esta malla se cumple. Vamos a ver a la segunda malla. Entonces aquí el voltaje cae en R4 es, recuerden, por ley de Ohm, la resistencia por la corriente. O sea, 2.6 por 20 kiloohmios, 2.6 miliamperios por 20 kiloohmios, y eso da 52 voltios. Y si ustedes miran la malla que tengo como malla número 2, entonces 56 voltios que caen en R4 menos 26 voltios que caen en R3 menos 26 voltios que caen en R2, eso da 0. Y si nos vamos por la malla más exterior, entonces 78 voltios más 52 da 130, menos 130 de nuevo da 0. Entonces este método de las mallas circulantes, pues es un método que acopla o que ya tiene metido las mallas de Kirchhoff y los nodos de Kirchhoff, la sumatoria de corriente y las sumatorias de voltaje.